Ada Lovelace és filla de Lord Byron, el poeta, possiblement el poeta romàntic més important, o un dels més importants, i d'Annabel Milbank, una noble, que Byron es casa amb ella perquè necessitava diners i la família aristocràtica d'ella portava, diguem, aquest contingut econòmic. El que passa amb Ada Lovelace és que només néixer a les poquetes setmanes els pares se separen. La separació dels pares és conflictiva perquè s'ha escrit molt sobre quines han sigut les raons, els motius que van portar a la mare a separar-se del pare, una separació que en l'època normalment hauria donat al pare la custòdia de la filla, però que ella lluita i ella se queda amb la filla. ¿Te parece que son horas de llegar a casa? Métete en tus asuntos, mujer. ¿Pero acaso Ada no es hija tuya? ¿No es asunto tuyo? Hasta donde yo sé, sí. ¿Hasta donde tú sabes? ¿Qué insinúas, sinvergüenza? Largo de aquí, no quiero volver a verte nunca más. De tota manera, i és important perquè la vida d'Ada és una vida plena de esdeveniments obscurs que, com sempre, depèn del biògraf, se dona més llum o se dona menys llum. Però el que sí que és important i el que sí hem de tindre en compte és que aquesta separació que la mare força de la filla al pare serà la pròpia filla que al final, en 1882, quan mor de càncer, va a contestar i va respondre a aquesta separació fent i deixant per escrit dit que vol que la soterren al costat del pare. ¿Qué tal tus ejercicios de matemáticas, Ada? Bien, madre. Estoy aprendiendo mucho. Así me gusta, hija. Y recuerda, las matemáticas están en todas partes. Entiende las matemáticas y entenderás el mundo. ¿Sabes? Mañana iremos a una fábrica de telas a las afueras de la ciudad. Quiero que veas una nueva máquina que han importado desde Francia. Un nuevo prodigio de la técnica. La infància d'Ada va ser una infància especial, però també al mateix temps ella pertany a una classe molt alta, tant a nivell econòmic com a nivell cultural, perquè la mare era una dona que estava molt preocupada amb els esdeveniments i amb els progressos que des del punt de vista educatiu es feien a l'Anglaterra de l'època, i aleshores és una dona preocupada també per les reformes educatives que venien d'un educador que li diuen Pestalozzi, i aleshores que volia anar més enllà d'una educació repetitiva, memorialística, i aleshores feia també que la filla no només aprenguera amb tutors, que era normal en l'època per a la gent benestant, les èlits, que no anaven pràcticament a escola, ni tampoc, òbviament, les dones no anaven a anar a la universitat, això serà quasi a finals de segle, però aquest ensenyament amb tutors privats, molt ben formats, fa que Ada tinga a casa tota una sèrie de possibilitats educatives i que la mare force des d'un principi aquesta educació amb les matemàtiques, les ciències, però també la literatura, el dibuix i els xocs. Estoy abrumada con tus avances, Ada. Cada día dominas más la ciencia. Gracias, Mary. Si no hubiera sido por ti y por mi madre, ¿cómo hubiera aprendido tanto? Buenos días, Ada. Buenos días, señora Somerville. Buenos días, esposo. Buenos días, Lord Lovelace. Acaba de llegar el señor Babbage. Buenos días. Bienvenido, Mr. Babbage. Lo estábamos esperando. Sí, buenos días, Charles. Teníamos unas ideas sobre su máquina analítica que queríamos comentar con usted. Perdón que os interrumpa, pero el almuerzo está dispuesto en la terraza. Me temo que lo retrasaremos, esposo. Come tú y no nos esperes. Como quieras, señora Somerville, señor Babbage. Mi lord. Ada interviene, o Ada empieza a colaborar con Charles Babbage un poco debido a su bagaje intelectual. Su madre la forma en matemáticas, le da una formación intelectual, una formación científica muy interesante para la época. Una persona muy inquieta,
¿vale? Y es un poco la que toma como herramienta la máquina analítica y desarrolla una serie de operaciones, desarrolla una serie de ideas originales, ideas muy raras en la época, que permiten considerarla hoy en día como realmente primera programadora en la historia. La máquina analítica es el primer intento de realizar de forma automática, de forma estable y fiable, cálculos que pudieran ser reutilizados después en la práctica y donde se redujeran los errores inherentes en operaciones complejas. Estimado señor Badash, aquí le adjunto un resumen de la conferencia que impartió en mi país con la intención de que la revise para su posterior publicación en Francia. Espero que contemple la totalidad de sus innovadoras ideas para el desarrollo de la máquina analítica. Atentamente, Luigi Federico Menabrea. No doy abasto. Ahora quieren que revise una publicación de mis estudios en francés. Es bueno que tus ideas se divulguen. No tengo tiempo ni para mi máquina. ¿Cómo voy a encontrar tiempo para estas otras tareas? Ocúpate tú si quieres. Yo tengo que concentrarme en mis estudios. Cuando Charles Babbage estuvo por Italia y recorriendo Europa para conseguir financiación para su máquina analítica, y cuando volvió seguía sin poderla construir, de hecho no llegó a poderla construir nunca, pues habían publicado un artículo, Luigi Federico Menabrea, y ella lo que hizo fue este artículo, que estaba en italiano, traducirlo. Pero más allá de traducirlo, lo que creó, que ella llamó notas, fue un trabajo 3 veces superior a lo que era el artículo original. Y tuvo una trascendencia enorme esos resultados, pero ella ni siquiera los publicó con su nombre. Sabía perfectamente que siendo una mujer no le iban a reconocer lo que ella publicara, entonces usó sus iniciales, ALL. Pero bueno, podemos decir que sentó las bases de la informática, que el concepto de bucle, de programa, de variable, en ese documento, en esas notas, es la primera vez que aparece. Además, ella fue mucho más allá que Charles Babbage. Él simplemente veía en la máquina analítica una posibilidad de realizar cálculos numéricos. Ella vio mucho más allá, vio una máquina que era capaz de hacer cualquier cosa si se le decía cómo. De hecho, llegó a decir que con ese tipo de máquinas se podría, por ejemplo, componer música. Las aportaciones de Ada no empezaron a tomarse en cuenta hasta 1953, cuando Bertrand Bowden mencionó el trabajo que había hecho junto con sus colaboradores en una publicación que se llama Faster Than Thought. Y en ese momento en el que se recupera el trabajo de Ada, ya se habían continuado otros trabajos de manera independiente con conceptos similares. Entonces, hoy en día sí que valoramos como pioneras esas aportaciones, y teniendo en cuenta sobre todo que se hicieron sobre máquinas que ni siquiera se habían construido en ese momento. Entonces estamos hablando de una máquina que se llamaba máquina diferencial, que tenía un diseño más limitado, y luego otra máquina que se llamaba máquina analítica, que ya tenía el objetivo de resolver problemas computacionales más generales y que además tenía una estructura muy parecida a la estructura de la arquitectura de los ordenadores que tenemos hoy en día. Yo creo que debemos ser conscientes de que hoy en día sí que se reconoce mucho la imagen y el papel de Ada Lovelace, celebramos el día de Ada Lovelace, pero realmente en su época pues no fue así, ¿de acuerdo? Tuvieron que pasar más de 100 años para que realmente comenzara a reconocerse su labor, y ni aún así realmente se reconoce o se reconoció su papel. Y eso se debe principalmente a que era mujer en una época donde nuestro papel era muy, muy limitado. Las
las aportaciones de mujeres parece que están olvidadas. Es como que la de los hombres tienen su nombre, fulanito ha hecho esto, y esta otra cosa ha salido como un champiñón en el campo. No, eso también tiene nombre y lo ha hecho una mujer y se llama Ada Lovelace, o cualquier nombre de otra mujer o de otro hombre o mujer. Entonces yo creo que Ada es un ejemplo que permite soñar, porque me gustaría remarcar esto de que ella imaginó cómo funcionaría algo que ni siquiera existía todavía. Entonces ese desarrollo del pensamiento abstracto, y que es posible y que todos podemos hacerlo si de verdad no utilizamos nuestra imaginación, creo que no sé, me apasiona, me maravilla. Yo creo que puede ser una inspiración para un montón de gente joven que tienen los ordenadores ahora muy cerca, pero que quizás puedan imaginar cosas sobre algo que todavía no existe. Luego otro aspecto también muy importante, que no tiene que ver con la manera en que se comunicaban las cosas, sino casi con cómo se trabaja en ciencia, y es que cuando tú haces una aportación, esa aportación no tienes por qué tener una repercusión inmediata. Yo presento un trabajo y ese trabajo se puede quedar en conserva. Hasta que otra persona no lo rescata, lo utiliza, lo aplica, lo pone en práctica, lo pone en valor, ese trabajo lo mismo no se continúa de manera inmediata. Y eso pasaba en la época de Ada, pero también pasa hoy en día. Que en el fondo todo lo que hizo Ada es un poco como trabaja la ciencia, y que creo que es muy importante visibilizar el trabajo de Ada para entender cómo funciona. En ese sentido, pues destacar que el trabajo de Ada fue un trabajo colaborativo también, porque el trabajo se hizo a partir de una publicación de Charles Babbage que se tradujo y se amplió en otro país, que fue un autor italiano, y después Ada lo volvió a traducir todo y añadió todas sus notas, pero todo esto a la vez pues carteándose, como decíais antes, no sé, intentando colaborar, ¿no? Y desarrollar la ciencia en colaboración. Y Ada lo hizo, siendo mujer, lo hizo porque la dejaron, pero yo creo que lo importante es que eso en el fondo ya se ha perdido, o en la mayoría de los casos ya se ha perdido, y que necesitamos que la colaboración sea fluida, que trabajemos unidos, que trabajemos en colaboración, hombres y mujeres, y multicultural, y todo lo que haga falta para que la ciencia sea más amplia.